Soy Gilbert Tabak Sarian y esta es mi historia. No nací millonario. Nací en un rincón seco, olvidado y empolvado llamado Zardé. Mi cuna fue una estera de palma, y mi primer juguete, un clavo oxidado. Esta no es una historia sobre cómo me hice rico. Es la historia de cómo no me quebré cuando todo me empujaba a hacerlo. Mi padre era herrero. Mi madre, costurera. El fuego era parte de mis días desde niño. Fuego en la forja. Fuego en el sol. Fuego en el carácter de mi viejo. Nada era fácil. Nada era suave. Pero yo era una llama que no se apagaba. Esta historia comienza antes de las mansiones, antes de los trajes, antes de las inversiones y las cámaras. Comienza donde empieza todo lo que vale, en la tierra, en la sangre, en la decisión. El martillo me golpeó muchas veces antes de que yo pudiera usarlo. Y eso fue lo que me enseñó a construir. Zardé era un pueblo reseco, detenido en el tiempo. Las casas eran cubos de adobe desmoronándose, el agua se repartía como si fuera oro, y el silencio de las noches solo era roto por el eco de martillos y perros hambrientos. Ahí nací, entre el polvo y el hierro. Desde que tuve fuerza en los brazos, mi padre me ponía a encender el horno y martillar las piezas del día. Me decía que si mi mano temblaba, el metal se reía de mí. Me gritaba. Me empujaba. Y yo lo soportaba todo, porque quería ser fuerte, no como él, sino más fuerte aún. Pero incluso en ese infierno de calor y fatiga, yo soñaba. Soñaba con otras ciudades, con ropas limpias, con palabras dulces. Soñaba con escapar. A veces, en la noche, trepaba al techo de nuestra casa y me imaginaba caminando por calles de piedra con luces que no eran velas, hablando con personas que no olían a humo y a sudor. Un día, un comerciante llegó desde Ramak. Traía joyas, telas y monedas de oro. Lo miré como si fuera un dios. Él me miró y me dijo, ¿quieres esto, chico? Aprende a vender más que martillos. Aprende a venderte a ti mismo. Esa frase se me clavó como un cuchillo. A los 12 años empecé a guardar mis propias monedas. Vendía piezas pequeñas por mi cuenta. A escondidas. Cuando mi padre se enteró, me golpeó con el dorso de la mano. Me gritó que los Sarian eran herreros, no comerciantes. Esa noche dormí en el suelo, pero con una decisión firme. Algún día, no solo me iría, algún día, él vería mi nombre grabado en oro. Mi madre me dio un pañuelo con 2 monedas y un trozo de pan. Para cuando llegue el momento, me dijo. Yo tenía apenas 13 años y ya sentía que el tiempo corría más rápido que mi vida. Cada golpe que daba al metal era un paso más cerca de irme. Comencé a levantarme más temprano que todos. Trabajaba el doble. Observaba a los comerciantes que cruzaban la aldea. Aprendía de cómo hablaban, cómo vestían, cómo cerraban tratos. Lo copiaba todo. Era un espía entre pobres. Mi padre pensó que me estaba resignando al taller. Pero no. Me estaba preparando para el mundo. Cada golpe al hierro era una carta de escape. Cada pieza vendida, una señal. Nadie lo notaba, pero yo ya no era solo un herrero. Era un futuro invisible esperando explotar. Y cuando llegó la noche de mi fuga, no temblé. Me fui sin mirar atrás. Solo con una bolsa, las palabras de mi madre, y un mapa dibujado con carbón. El martillo lo dejé en la mesa. No por odio, sino por respeto. Porque ese martillo fue mi primer maestro, y mi primera herida. Ramak no era como lo imaginé. No era un lugar de gloria. Era una bestia que devoraba a los inocentes. El polvo era peor, la gente más cruel. Me robaron el pan en el primer callejón. Dormí en cajas. Comí sobras. Y por primera vez, dudé. No conocía a nadie. No tenía donde caer muerto. Pero no lloré. Caminaba con la espalda recta. Me metí en mercados, ayudaba a cargar sacos, lavaba platos. Ganaba lo justo para no morir. Pero observaba, y esa fue mi ventaja. Vi cómo se movía el dinero. Vi a los ricos engañar con sonrisas, vi a los pobres vender su alma por unas monedas. Entendí rápido que la ciudad no premiaba la fuerza, premiaba la astucia. Así que me hice invisible. Estaba en todos lados, escuchaba todo. Una tarde, un hombre llamado Racel me vio sacar cuentas en un trozo de tela. Tú eres distinto, me dijo. Le respondí, no soy de aquí, pero quiero quedarme. Me ofreció trabajar en su tienda. Era un zorro viejo, con más trucos que dientes. Acepté. La tienda vendía especias. Pero el negocio real era el tráfico de objetos raros. Libros, mapas,
y a veces cosas que no debía ver. Aprendí rápido a hacer inventarios, a negociar, a mentir con elegancia. Y también a callar. Mucho. Un día, descubrí que Rachel me robaba parte del pago. No dije nada. Solo copié su forma de hacerlo. Me abrí un segundo libro de cuentas y comencé a guardar mi propio dinero. Me convertí en su sombra y su alumno más peligroso. A los 15 años, ya tenía más dinero escondido que la mayoría de los chicos de mi edad. Me compré mi primera camisa nueva. Blanca. Limpié mis zapatos hasta que brillaron. La ciudad ya no me tragaba. Yo la empezaba a morder. Pero Rachel me descubrió. Me echó sin piedad. Muy listo para seguir siendo mi sombra, dijo. Tenía razón. Esa misma noche, alquilé una esquina del mercado con el poco dinero que tenía. Compré especias baratas y aprendí a contar historias para venderlas caras. La ciudad no me amaba. Pero yo ya no la temía. En mi rincón del mercado, comencé a forjar otra versión de mí. Ya no era el hijo del herrero. Era el joven que podía convencerte de que el polvo era oro si te lo decía con la mirada correcta. Mi puesto en el mercado era pequeño, pero mi ambición era inmensa. Usaba cada moneda que ganaba para reinvertir, para aprender, para acercarme un poco más a los ricos que me ignoraban. Observaba sus gestos, sus relojes, sus zapatos limpios. Quería todo eso, pero no por vanidad. Lo quería porque significaba que lo había logrado. A los 16 ya no vendía solo especias. Vendía perfumes raros, telas finas traídas en carretas desde el sur, piedras semipreciosas. Aprendí a leer los ojos de los compradores. Sabía cuándo dudarían, cuándo mentirles, cuándo quedarme en silencio para que la presión hiciera el resto. Pero la ambición es una sed que nunca se sacia. Empecé a jugar en mercados más grandes. Me uní a caravanas. Me endeudé con prestamistas. Hubo semanas que dormía en el suelo de almacenes, abrazado a un saco de seda que valía más que todo mi pasado. Y hubo otras en las que comía como rey. Un día me ofrecieron un negocio sucio, distribuir polvo blanco escondido en sacos de arroz. Dije que no. No por moral, sino por estrategia. Yo no quería dinero rápido, quería un nombre. Y un nombre no se construye en la sombra. Aprendí a decir que no. Y ese fue uno de mis mayores sí. Pero el precio de la ambición no tarda en llegar. Un comerciante viejo, envidioso de mi ascenso, me acusó falsamente de robo. Me llevaron frente a un juez. No tenía familia, ni amigos poderosos. Solo mi voz y mis ojos. Y fue con ellos que lo convencí. Me dejaron libre, pero la vergüenza, esa no se borra tan fácil. Volví al mercado y nadie me compraba. Me veían como ladrón. Como un impostor. Pasé semanas sin vender nada. Pensé en regresar a Zardé, a la forja, a mi padre. Pero el fuego dentro de mí no me lo permitió. Un día me miré al espejo roto del puesto y dije, te van a respetar. Aunque sea por miedo. Y fue entonces que comencé a estudiar a los poderosos. Me colaba en reuniones, fingía ser aprendiz, escuchaba detrás de las puertas. Aprendí sobre inversiones, sobre oro, sobre propiedades, sobre cómo mover dinero sin mover las manos. Ya no quería ser rico. Quería ser libre. Compré mi primer terreno a los 18, en una zona que todos llamaban maldita por sus inundaciones. Yo sabía que el gobierno construiría un muro de contención meses después. Lo vi en un documento olvidado en una reunión donde fui camarero. Compré barato. Vendí carísimo. Y ese fue el inicio. A los 19 años, ya no era un muchacho sucio del mercado. Era un nombre que comenzaba a sonar. Un comerciante joven, audaz, diferente. Pero dentro, aún era el niño con los pies descalzos sobre el suelo ardiente de Zardé. Solo que ahora, tenía el martillo en la mano. El éxito trae oro, pero también cuchillos. Y los más filosos vienen de manos que te abrazaron primero. Me asocié con dos antiguos compañeros del mercado. Juntos abrimos una tienda de artículos exóticos. Relojes suizos, vajillas de porcelana, perlas. Íbamos a conquistar Ramak. Durante meses, todo era euforia. Las ganancias crecían. Comíamos en restaurantes caros, nos vestíamos como nobles. Pensé que había encontrado una familia, hermanos que no me dio la sangre, pero sí la calle. Qué ingenuo fui. Una noche, mientras revisaba los libros, descubrí que algo no cuadraba. Una transferencia aquí. Un desvío allá. Al principio dudé. Pero pronto fue evidente, me estaban robando. Mis hermanos. Mis socios.
mis únicos amigos. Los enfrenté. No con gritos, sino con cifras. Me negaron todo. Me miraron a los ojos y mintieron como si jamás me hubieran querido. Me dijeron que yo era el que cambiaba, que me estaba volviendo igual que los ricos que tanto despreciábamos. Esa noche dormí en la tienda, en el suelo. No porque no tuviera casa, sino porque no quería ver a nadie. Lloré. Sí, yo, Gilbert. Lloré de rabia, de decepción. Pero en el fondo, sabía que eso también era parte del precio. Al día siguiente, vendí mi parte del negocio por menos de la mitad. Y con ese dinero, no abrí otra tienda. Compré silencio. Silencio para pensar. Silencio para planear. Me juré que jamás volvería a confiar sin condiciones claras. Y me volví frío. Estratégico. De ahí en adelante, cada socio, cada trato, cada firma, iría con cláusulas tan duras como el hierro que forjaba mi padre. Ya no creía en las palabras. Solo en los contratos. La traición de los propios me hizo más sabio. Y más peligroso. Comencé a moverme en negocios más grandes. Importaciones, bienes raíces, créditos. Los mismos que antes se reían, ahora me invitaban a sus mesas. Yo me sentaba y escuchaba. Mucho. Porque el poder no se grita. Se acumula. Y mientras ellos se emborrachaban con vino caro, yo me hacía un mapa mental de cómo funcionaba todo. Cómo caían. Cómo se vendían. Cómo se destruían. Y ahí supe que el próximo nivel estaba cerca. Un día, años después, volví a Zardé. Nadie me reconocía. Llevaba un abrigo de cuero, botas limpias, mirada firme. Caminé por las mismas calles donde sangré los pies de niño. Todo seguía igual. Solo yo había cambiado. Busqué a mi padre. Ya no trabajaba el hierro. Estaba viejo. Enfermo. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró y me abrazó. Era la primera vez que lo hacía. En toda mi vida. Lloró. Y esa fue la primera vez que lo vi débil. Le entregué un sobre con dinero, mucho. Dijo que no lo necesitaba. Le respondí que yo sí necesitaba hacerlo. Por mí, no por él. Le dije, tu martillo me enseñó a resistir, pero el mundo me enseñó a golpear. No supo qué responder. Visité la tumba de mi madre. Le dejé flores y una de las monedas que me dio aquella noche. Me arrodillé. Le susurré que lo había logrado. Que su hijo ya no tenía miedo. Que ya no dormía con hambre. Y que no la olvidé ni un solo día. Esa noche dormí en mi viejo cuarto, sobre la misma estera. No por nostalgia, sino por cierre. El niño que huyó, había vuelto hecho hombre. Un hombre con cicatrices, pero de pie. Volví a Ramak con una nueva mentalidad. Ya no buscaba fama ni aprobación. Buscaba impacto. Fundé mi primera escuela de comercio para jóvenes pobres. Nadie entendía por qué. Decían que me volvía blando. Yo sabía que era lo contrario. Por primera vez, me volvía completo. Algunos se burlaban. Decían que no cambiaría nada. Pero vi a uno de mis primeros alumnos cerrar un trato a los 17 años con un empresario que me subestimó. Ese día, sonreí como nunca. Comencé a hablar en público. No con frases bonitas. Con verdades. Con cicatrices. Con rabia. Mi historia empezó a conocerse. Pero no como el rico, sino como el que no se quebró. Mi nombre apareció en periódicos. En entrevistas. En los libros de economía de Ramak. Pero todo eso era secundario. Lo real era ver a los jóvenes mirarme y creer que ellos también podían. Y justo cuando pensaba que había llegado, descubrí que apenas comenzaba. Hoy, mientras escribo esto, firmo el contrato más grande de mi vida. Un fondo de inversión global, basado en jóvenes talentos de los barrios más pobres de todo el continente. Todo comenzó en Zardé y hoy se extiende al mundo. Pero hay algo que aún no he contado. Algo que nadie sabe. Algo que cambiará todo. En mi bolsillo llevo una carta cerrada, escrita hace años. La escribió alguien que me salvó una vez y ahora me pide ayuda. Es una deuda pendiente. Un secreto que me persigue. Esa carta me obliga a regresar. A enfrentar un capítulo que dejé inconcluso. Uno que podría destruirlo todo si sale a la luz. Pero eso lo contaré en la próxima historia. Nací en las sombras del polvo, pero aprendí a ver más allá de la miseria. Esta historia no es solo mía. Es de cualquiera que ha sido ignorado, traicionado o subestimado. Lo que viste fue apenas el principio.
Las heridas más profundas aún no han sido contadas. Si alguna vez te sentiste solo en medio del fuego, entonces camina conmigo. Suscríbete, activa la campana. Porque mi historia aún no ha comenzado realmente.